Muy buenos días, les dé Dios, queridos amigos. Les habla su servidor, el Padre Salvador Sánchez Escobedo, de la Parroquia de la Purificación en Fresnillo, México, para invitarlos a disfrutar del pan de la palabra que Dios nos ofrece este día. Hagamos una oración, así como se sugiere orar para bendecir los alimentos. Hagamos una oración para que nos vaya bien este ratito. Nos vamos a encomendar nada menos que a la Virgen de Guadalupe, ya que es en su honor que se celebra la misa de este día. Padre Santo, que en Santa María de Guadalupe nos has enseñado a escuchar tu palabra y a conservarla en tu corazón, ilumínanos con el esplendor de la verdad para que sigamos fielmente el camino del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, me permito proclamar el Evangelio que se ofrece a todos los fieles que asisten a misa este día. Está tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, versos del 1 al 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, yo creo que la intención de esta parábola tan simpática no es presentarnos a Dios a la manera de ese juez injusto, corrupto, que nos imaginamos que no le hacía justicia a esa viuda porque pues no se mochaba, ¿verdad? No le daba lo que él le pedía. No es esa la intención, sino decirnos que sigamos el ejemplo de la viuda que oraba sin desfallecer, es decir, que estaba a dale y dale con el juez para que le hiciera justicia. Termina Jesús con una pregunta que como que nos mueve el tapete, como que nos incomoda un poquito, nos angustia a lo mejor. ¿Creen que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra? Aquí se habla de la segunda venida y de la fe. Tengamos en cuenta que la fe se profesa, desde luego, como cuando decimos creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. También que la fe
se celebra como cuando celebramos los misterios de nuestra fe. En la misa, por ejemplo, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Pero sobre todo la fe se vive. Y si la fe no se vive, pues se va acabando, hermanos. Si no se practica, se va perdiendo condición, ¿verdad? Cuando alguien dice que perdió la fe no se pierde como el celular o la cartera. Lo que se pierde es la capacidad de creer, ¿verdad? Y por eso, pues dicen que la fe hay que practicarla como se practica un deporte, como se practica un instrumento musical. Si no lo hace uno, se pierde condición. Y a mí me preocupa, por ejemplo, cuando en una familia no se practica la fe, no se le transmite a los hijos así en la vida diaria, ¿verdad? No se les motiva a celebrarla. Los padres de familia ya no practican su fe, ya no bautizan a sus hijos, ya no los llevan a la doctrina, no los preparan para los demás sacramentos. Cuando estos muchachillos crezcan y tengan sus propios hijos, ¿qué les van a transmitir? Y así se va desgastando, desgraciadamente, este don que Dios nos da en nuestro bautismo como una virtud teologal. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Ahí se las dejo. Yo no sé qué responder, ¿verdad? Pero yo creo que hay que ver especialmente el contexto de esta parábola de acuerdo a la oración que Jesús mismo nos enseñó, que es el Padre Nuestro. Nos gusta rezar el Padre Nuestro, sobre todo cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Queremos un Dios a nuestro servicio, que Dios nos haga los mandados, pero así, ya. Pero las cosas no deben de ser así. No está Dios para hacernos los mandados a nosotros, sino nosotros a Dios. Todavía hace unos años había personas que pensaban que el sol era el que le daba la vuelta a la tierra, ¿no? Y no, es la tierra la que le da la vuelta al sol. Así nosotros tendríamos que estar, pues, atentos a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos para hacerlo, ¿verdad? Por eso, las peticiones más importantes de la oración que nos enseñó Jesús, pues son las tres primeras. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y allí destacamos la idea del reino, el reino de Dios. Miren, ya estamos en la semana 32 del año litúrgico. Dentro de 15 días, Dios mediante, estaremos ya preparándonos para celebrar la fiesta de Cristo Rey del universo. Y se acabó, como dicen, se acabó el año litúrgico. Es interesante relacionar el fin del año litúrgico con este acontecimiento, pues, económico, social, que llamamos el Buen Fin, ¿verdad? Porque al aprovechar el Buen Fin en las compras, en el consumismo, no pensamos también en nuestro fin, esperando que sea bueno, ¿verdad? Porque de cualquier cosa podemos dudar, menos de que vayamos a tener fin. Lo que empieza, se acaba, tiene fin. Pero pues habría que esforzarnos por un buen fin de nosotros, ¿verdad? Cuando estaba chiquillo yo, que iba
el seminario y a estudiar latín, estudiábamos como por gusto algunos proverbios latinos, así que se pegaban. Y me acuerdo de uno muy chiquito que decía, sicut vita finis ita, que significa, como es la vida, es la muerte, o el fin, ¿verdad? Finis, ¿verdad? Como es la vida, es el fin. Y por supuesto que todos queremos una buena muerte, pero una buena muerte se gana con una buena vida. Viene a mi mente el año pasado, pues por mucho tiempo, un viejito asistía a la misa de las 10 en el Templo del Tránsito, iba con sus andaderas, despacito, despacito. ¿Y qué creen? Falleció justo en el momento antes en que íbamos a celebrar la misa de Navidad ahí en ese templo. Pues yo no me imaginaba que ese viejito pudiera morir en un antro de vicio, pues si su vida estaba pegada al templo, a la misa, pues allí, como decimos, quedó en la raya, ¿no? Entonces, vamos ahora a concentrarnos un poquito en este tema tan hermoso del reino de Dios, que decimos nos está preparando ya para la fiesta de Cristo Rey. Como contexto, pues utilizaremos estas lecturas que se proclamaron el jueves y el viernes pasado. Los fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Esos tenían mucha ansia, ¿no? Este tema, pues hay que agarrarlo desde esos buenos tiempos del pueblo de Israel, que fueron los de el rey David. No ha habido en la historia de Israel consignada en la Biblia mejores tiempos que cuando David fue su rey, porque él logró unir a las 12 tribus, le dio al pueblo una capital, o sea, conquistó la ciudad de Jerusalén a los jebuseos y la convirtió en su capital, afianzó sus fronteras, le dio fama, poder, riqueza a su pueblo. Todos estaban orgullosos de ser, pues, judíos, ¿verdad? Luego dejó su reino a Salomón, que era considerado, pues, el rey sabio. De hecho, el recién coronado rey Salomón le pidió a Dios, pues, sabiduría, ¿verdad? En una especie de visión le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. Y bueno, dijo Salomón, ahorita voy a aprovechar. Concédeme sabiduría para poder distinguir entre el bien y el mal, y para poder gobernar este pueblo tan grande que tú me has encargado. Concedido, le dice Dios. Y junto con la sabiduría te voy a dar lo que no me pediste. Poder, riqueza, honor, fama. Y todo iba muy bien. Salomón tenía la fama de ser un rey sabio. Hasta una reina de Etiopía fue a verlo, a ver si era cierto todo eso, y se quedó con la boca abierta, ¿no? Pero ese rey sabio, curiosamente, hizo muchas tonterías. Recuerda esa famosa película tan bonita de Forrest Gump, ¿verdad? Su mamá le decía, mijo, no te preocupes si los chicos te dicen tonto, tú no eres tonto. Tonto es el que hace tonterías. Pues Salomón hizo tonterías, cayó en la idolatría, y por eso terminó como un rey tonto. Y las consecuencias de esas tonterías fue que su reino fue dividido en dos. Al norte quedó, pues, Samaria, al sur Judea. Y esos reinos, con el tiempo, pues fueron destruidos, porque los del norte fueron exiliados en Asiria, los del sur en Babilonia, y ya parecía que todo
pues había quedado no en un buen fin, sino en un triste fin, ¿verdad? Del reino de Israel. Pero por ahí empezaron a surgir profecías de algunos profetas, especialmente Ezequiel, de un reino que no tendrá fin. Y luego por allá Isaías, que del tronco de David saldrá un renuevo y quién sabe. Entonces, cuando viene Jesús, entre su pueblo encontró pues esas inquietudes, ¿verdad? Primeramente de tristeza, de frustración, pues estaban oprimidos por los romanos, pero por otra parte recordaban que pues podría resurgir un reino, ¿no? Y ándale que aparece Juan el Bautista y dice, prepárense, porque ya está cerca el reino de Dios. No, pues todo eso causó revuelo, ¿verdad? Y luego empieza Jesús y dice, ahora sí, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, el reino de Dios está cerca. Y justamente, ahora, en esa lectura que escuchábamos el jueves, los fariseos le preguntan, ¿cuándo llegará el reino de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Un momento, les dice, miren, el reino de Dios no llega aparatosamente, no es como ustedes se imaginan, no va a venir con una actitud de conquista, de expansionismo, no van a aparecer tanques de guerra, helicópteros, aviones, misiles, no, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o allá, porque el reino de Dios está ya entre ustedes, ¿verdad? Es algo diferente. Jesús hablaba en un contexto y ellos le entendían en otro. Cuando Jesús ya está preso ante Pilato, así que tú eres rey. Sí, pero mi reino no es de este mundo, le dice. Jesús había hablado mucho del reino de Dios, pero lo había comparado, ¿verdad? Se parece, no es eso, se parece. Se parece al sembrador que avienta semilla por toda clase de tierra, buena y mala, ¿no? Se parece a un terreno que ha sido sembrado con buena semilla, pero que el desgraciado enemigo plantó también la cizaña. Se parece al granito de mostaza, que siendo el más chiquito de las semillas, se convierte el más grande de los arbustos. Se parece a un poco de levadura que afecta toda la masa. Se parece. Pero ellos seguían que el reino hacía el estilo de David, de los romanos, ¿no? Y bueno, Jesús no dice cuándo, ¿verdad? Solamente nos da a entender, pues estén preparados. Dice, si les dicen que está aquí o allá, no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Y como dice que primero tiene que padecer mucho, entonces significa que el reino de Dios se va a consumar en la segunda venida, ¿verdad? Primero tiene que padecer, ser crucificado, muerto y sepultado, resucitar, subir al cielo, y entonces, como decimos en el credo, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Esa es la idea. Pero lo interesante es que ese reino ya comenzó, ya está en medio de nosotros, especialmente cuando nos reunimos en su nombre. Incluso se puede decir ya está dentro de nosotros. En la misa de Cristo Rey vamos a escuchar pues una descripción de ese reino de Jesús. Es el reino de la verdad y de la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia, del amor y de la paz. Bueno, pues entonces ese reino ya está dentro de aquel que
es coherente con la verdad que predica, ¿no? El que vive de acuerdo a la verdad, el que defiende la vida. Ahora que está de moda esa interesante película de Inesperado, cuando una señora, una muchacha, aún en contra de todos los malos consejos, decide tener a su hijo y darle vida, de permitirle que participe también del banquete de la vida. Allí en ella ya está el reino de Dios, ¿verdad? El reino de la santidad y de la gracia. Cuando vivimos, por ejemplo, las bienaventuranzas, ¿no? Cuando practicamos las obras de misericordia, las corporales, las espirituales, en el que hace eso, ya está dentro de él el reino de Dios. El que trabaja por la paz, ¿verdad? Así que es un reino que ya comenzó, ya está dentro de nosotros, pero todavía no llega a su plenitud. Y eso pues será cuando Jesús venga de nuevo. Y entonces aquí viene a cuento la lectura que se proclamó el viernes, cuando Jesús, para decirnos que estemos preparados, nos cuenta pues lo que le pasó a la generación en tiempo de Noé y en tiempo de Lot. Por eso el Señor va a venir a juzgar a vivos y muertos. Y el juicio tiene que ver con separar. Ayer nos decía, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió, pues donde hay un cadáver se juntan los buitres. Se fijan, primero le preguntan cuándo, y él no les dice cuándo, le dice, nomás miren, va a ser así de fregazo, va a ser como un relámpago. Es decir, nadie se espera, ya cuando acordamos nos encandiló el relámpago, pues va a ser notorio, inesperado, como un relámpago. Ya ven que la luz viaja muchísimo más rápido que el trueno. Entonces, antes de escuchar los truenos, pues nos encandila el relámpago, ¿no? Así que no va a pasar desapercibido. ¿Y dónde? Donde hay un cadáver se juntan los buitres. Es un proverbio que se utilizaba allá en su tiempo y pues nosotros decimos, pues allí donde cae el árbol, allí se hace la leña, ¿no? Hay unos que dicen sobre el muerto las coronas, ¿no? Y nos está hablando de que habrá un juicio particular, ¿verdad? No vamos a estar esperando el juicio final que va a venir hasta el fin del mundo, sino allí donde uno quede tirado, allí inmediatamente será juzgado, desde luego de acuerdo a sus obras, ¿verdad? Y bueno, por eso nos dice, ojo, estén preparados. Miren, dice, en los tiempos de Noé, la gente comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, ¿verdad? Pues sí, está bien comer y beber, porque eso pues es una necesidad y es un instinto de conservación. Se casaban hombres y mujeres, también pues es instinto de conservación de la especie, ¿no? Pero curiosamente, muchos años después nos presenta otro acontecimiento. En tiempo de Lot, el sobrino de Abraham, que se fue a vivir a Sodoma, porque era un valle muy fértil, todo aquello. ¿Y qué hacía la gente? Comían y bebían también. A lo mejor bebían más de lo que comían, es decir, se emborrachaban, ¿verdad? Curiosamente, ya no dice que se casaban hombres o mujeres. En Sodoma no se casaban hombres o mujeres. No dice. Pero ciertamente entendemos por el contexto que se cometía el pecado de sodomía. Es decir, que se juntaban
hombre con hombre, mujer con mujer, y eso ya no estaba tan bien, pues por eso fue destruida la ciudad, ¿verdad? Otra cosa que sí hacían, compraban y vendían, pues así como nosotros ahora con el Buen Fin, ¿verdad? Que muchos están a vende y vende y otros a compre y compre, cosas que ni siquiera les hace falta, nomás porque están en oferta, ¿no? Sembraban y construían, pues sí, la siembra, la construcción, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bueno, entonces todo eso nos está indicando que hay que estar preparados, ¿verdad? Dios no nos quiere asustar, solamente nos quiere prevenir, nos quiere preparar. Él quiere la salvación de todos los hombres. Y entonces, pues para eso prepárense. Miren, Dios no es como un maestro caramba de prepa o de universidad que llega y sorprende a los alumnos. Prepárense porque ahorita va a haber examen. Oiga, maestro, pero si usted no nos dijo, no nos preparó, pues ahora se friegan, ¿verdad? No, Dios no es así. Dios nos dice que va a haber juicio, ¿verdad? Allí en la carta a los Hebreos dice algo muy interesante. Está escrito que todo hombre tiene que morir una sola vez, ¿verdad? Una sola vez. ¿Y eso qué significa? Que no es como unos andan diciendo que va a haber, por ejemplo, la reencarnación o cosas por el estilo, ¿no? Se muere solo una vez como se vive solo una vez, ¿verdad? Y que después de la muerte hay juicio. Eso está escrito en la carta a los Hebreos. Y luego ya después, según el juicio, vendrá premio y castigo. Pero Dios quiere que nos vayamos al cielo. Por eso nos dice, prepárense. Va a haber juicio, va a haber un examen. San Juan de la Cruz nos dice, esta tarde serás examinado en el amor. Bueno, pues es que el juicio va a ser acerca del amor. Esa es la materia. Vengan benditos, váyanse malditos. Así va a separar el rey, como un pastor separa las ovejas de los cabritos. Vénganse, váyanse. ¿Por qué? Porque ustedes sí amaron y ustedes no amaron. Esa es la materia del examen y allí se está jugando nuestra salvación, ¿verdad? Así que, hermanos, mientras tanto, hay que preparar el Buen Fin con un buen día, cada día, no como se nos ocurra, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Estaríamos pensando en la fiesta de Cristo Rey, pero no la vamos a celebrar de una forma triunfalista, de que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Está bien, pero lo que importa es que nosotros hagamos su voluntad. Le vamos a decir, venga Señor, tu reino, hágase tu voluntad. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que tú nos digas, ¿verdad? Porque lo que tú nos pides es lo que más nos conviene y lo que nosotros hagamos hoy va a tener influjo, diríamos, en nuestro propio buen fin. Así que por lo pronto, hermanos, feliz fin de semana y feliz fin del ciclo litúrgico que ya llega a su término y disponiéndonos para comenzar de nuevo con un docenario a la Virgen de Guadalupe, que es una fiesta de 12 días que pues toca el corazón de todos los fresnillenses, porque son guadalupanos, ¿verdad? Desde que se apareció la Santísima Virgen, pues para el mexicano ser guadalupano es algo esencial. Dios me los bendiga a todos.